En línea a Ro Ferrer. Hola Ro, buen día, ¿cómo estás? Delfina te saluda. Hola Delphi, buen día a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo andás? Gracias por conectarte con nosotros. Estamos acá con Julián. Hola Juli. Hola, Ro, ¿cómo No, andás? gracias a ustedes. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, te Un llamábamos poco porque, movido la mañana. concurrida, te llamábamos porque, viste, durante el cierre de esta semana tuvimos el grato anuncio de la ministra Acuña con el jefe de gobierno de la ciudad de sancionar y disciplinar en las aulas de la ciudad de Buenos Aires el lenguaje inclusivo, una prohibición. Y como Sí, nosotros sabemos, sos una referenta de la comunidad, de la editorial gráfica, de la comunicación digital, feminista, que lucha por las disidencias y las visibilidades. Cuando viste la noticia, porque la vimos todos al mismo tiempo y fue una explosión en Twitter o en redes sociales, ¿qué sensaciones te generó cuando lo viste? uy, me generó y me genera un montón de sensaciones y de pensamientos, ¿no? Porque primero que prohibir algo que nunca fue obligatorio, Claro. ya en sí es una payasada, pero es una payasada que implica la negación de derechos, porque no es solamente una letra o un modo de decir, ¿sí? Somos seres culturales, porque nos construye un sistema que es político, económico, cultural, geográfico, religioso. Ujú. Todas estas construcciones tienen un sentido, no son inocentes. Entonces, por un lado te dicen, bueno, la E es una ridiculez porque la verdad es que biológicamente, naturalmente somos varones y mujeres. Wow. No, o sea, naturalmente existen las personas intersexuales que nacen siendo intersexuales y tienen una combinación de genitales, bueno, del aparato reproductor, de gónadas, de hormonas. Me estoy escuchando con eco, no sé si eso se puede bajar porque me distraigo, si no, no pasa nada, sigo. Entonces, dentro de este binarismo que es construido, porque el sexo biológico también es construido, es decir, si naciste con pene y testículos te asignan un género masculino, si naciste con vulva y vagina te asignan el género femenino, ¿sí? Esto así hace siglos. Y a las personas intersexuales se las ha mutilado para que entren en ese binarismo. Entonces, desde algo que ya es una construcción, que ni siquiera desde la naturaleza, porque hay animales hermafroditas, y de hecho a las personas intersex antes se las nombraba de esa manera, animalizándolas, ¿no? Deshumanizándolas y patologizando la intersexualidad, Ujú. ¿desde qué lugar se paran para decir se prohíbe esto? Hay una ley de identidad de género, hay un documento no binario, o sea, son leyes nacionales. ¿Desde qué lugar, reitero, se paran para prohibir esto? Porque no es solamente que las docentes hablen lenguaje inclusivo o les pibes hablen lenguaje inclusivo no sexista, no binario. Es que además se prohibirían los textos que están escritos de esa manera. Y frente a una docente que en definitiva lo que tiene que asegurar es el derecho del les pibes a recibir información actualizada, laica, con perspectiva de género, de clase, antirracista, porque es el derecho de les pibes la educación sexual integral. Exacto. ¿Desde qué lugar se paran? Del mismo lugar que desde hace años separó la dictadura. Si hoy subí en los dibujos varios comunicados y situaciones que se dieron en la dictadura de 1977, si yo nací en ese año. O sea, hace 45 años vienen prohibiendo el derecho a ser, basados en algo que es un pensamiento conservador, que es la hegemonía, porque cuando hablan de ideología como si fuera algo negativo, todas son ideologías, conjuntos de ideas, ¿sí? Solo Exacto. que ellos defienden la ideología hegemónica, que lo que hace es construir una sociedad estructuralmente violenta y desigual. Me, Entonces, lo que están prohibiendo es el acceso a derechos, nada más. me decían del otro lado de la grieta que hasta a algunos les molesta que se hable de... que cuando la reta habla de porteños y porteñas les molesta. Que tiene que hablar solo de Sí, porteños directamente. Digo, claro. para saber qué corrida que está la sociedad. Sí, Porque a mí desde lo que tan abajo, ¿no? me Venimos como sorprende, de muy atrás. claro, me sorprende quizás uno porque se socializa en determinados círculos, me sorprende lo para atrás, eso, lo recesiva que es la conversación sobre este tema y cómo Sí. muchos se sacaron la careta y dijeron, bueno, pero que deje entonces la reta también de hablar de porteñas porque ya el porteños los incluye a todos.
Claro, Increíble. totalmente. Porque cuando sos parte de la hegemonía no lo notás como una opresión, si vos sos quien está oprimiendo. No, Hoy en Educando a Rolando, perdón, te sí, pise sí. Delphi. No, dale, contanos. Hoy en Educando a Rolando, que es uno de mis personajes, en un momento lo empiezo a nombrar con A. Y obviamente que el personaje se siente incómodo, ¿no? O sea, se fueron 2 minutos de nombrarlo con A y ya le agarra urticaria. Bueno, tiene que ver con eso. Exacto. Justamente son modos de disciplinar y de ubicar. Ya desde los roles, los estereotipos, los mandatos de género, nos construyen desde lugares distintos y para ocupar distintos papeles en la sociedad. Y cuando estábamos en la primaria y decían, chicos, salgan al patio, todas las personas que estaban en el aula sabíamos que teníamos que salir. Ahora, cuando decían, chicos, vamos a jugar al fútbol, las mujeres, porque ni se hablaba de otras identidades, ¿no? Las mujeres teníamos totalmente claro que no nos incluía ese masculino genérico, porque nos aprendimos a adaptar. ¿Pero cómo nos aprendimos a adaptar? Obvio. A través de lo que aprendimos, ¿sí? Sí. De esos roles, estereotipos y mandatos de género. Ahora, lo que me llama la atención es que es el mismo Horacio Rodríguez Larreta que al inicio de sesión de marzo nos hablaba de un cupo laboral trans en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te pasó, Sí. Horacio? ¿Qué te Bueno, pasó? yo ¿Te creo puso que le nervioso pasó- Milei? ¿Qué te pasó? Sí, eso te iba a decir. Yo creo que le molestó que Milei estuviera ocupando el espacio facho. O sea, necesitaba Claro. empoderarse, ¿no? Pero salir a decir esto, porque de Acuña, bueno, ya la sabemos que es una de las íntimas de Mauricio Macri, que responde directamente a él. Nos había ya sorprendido la semana anterior amenazando a docentes por Twitter con un expediente sancionando a docentes por un supuesto enfrentamiento con autoridades de la ciudad que se presentan, digamos, sin respetar la lógica de cada centro educativo. Y ahora esto. ¿Qué está haciendo Horacio? Es como que... Sí, Bueno, está nervioso. Ro, para vos, la medida también tiene, más allá de un tinte de impacto y de búsqueda de esto, de correrse cada vez más a la derecha por el electorado, pero también vos creés que fervientemente hay una bajada de línea para también disciplinar a los docentes y a los trabajadores de la educación. Sí, pero absolutamente. ¿Cómo que no? Si es algo que es directo. Claro. O sea, si no, necesitarías prohibir un modo de decir, ¿no? Digo, somos seres culturales. El lenguaje también es una construcción cultural. Si no, todas las personas hablaríamos de la misma manera y el mismo idioma en todo el mundo y no pasa, ¿sí? Pero además de ser una construcción cultural, construye sentido. Y para mí esa frase de lo que no se nombra no existe es todavía un poco más. Se está decidiendo no nombrar. Hay un posicionamiento político partidario que niega derechos automáticamente. El hecho de que no se hable con la E, o en lugar de usar la E se puede decir todas las personas que tal cosa. Hay un montón de maneras de hablar en un lenguaje que no sea sexista, ¿sí? O antirracista o anticlasista. Hay que encontrarle la vuelta. Ahora, cuando te resulta no tan importante y esto es una pavada, seguís negando la violencia y la desigualdad estructural. Digo, no es suficiente con no discriminar. Lo que hay es, para mí, lo que hay es que tratar de desarmar toda la estructura desigual y violenta, que es lo que permite que eso se vaya perpetuando, ¿no? Y que siempre haya ciertos sectores que se arrogan lo correcto, lo moral y lo aceptable, y tratando de equipararlo con lo biológico, porque lo biológico es indiscutible, y lo normal y lo biológico no son sinónimos. Lo normal es lo que se hizo norma, lo normal es lo que se está tratando de sostener. Y si hay tanta diversidad como personas en el mundo, hay tantas realidades como personas en el mundo, esa norma no debería ser la diversidad en su más amplio sentido, ¿sí? Totalmente. Incluso con respecto a las ideas. Bueno, vos sabés que muy gracioso, el sábado de la mañana recorrí ahí por San Telmo y vi todo un despliegue escenográfico de diversidad BA del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, reivindicando la diversidad con personas travestis, trans, porque creo que fue el Día del Orgullo en Estados Unidos. Claro, bueno, viste que nosotros lo celebramos en el veranito con la Marcha del Orgullo. Bueno, ellos aprovechando la convocatoria también más hegemónica, estaban celebrando eso, con banderas de diversidad, al mismo tiempo que nos prohíben, y además que el propio Rodríguez Larreta sale a decir
que no se puede hablar con la E en las escuelas, ¿no? Y en la ciudad de Buenos Aires, que es una de las capitales de América Latina reconocidas por su movimiento LGBTI, digamos, capital de la diversidad sexual. La gente de esa manera. No, claro. Bueno, pero entonces empiezan por las escuelas, ¿y qué? ¿Nos van a decir que cerremos los bares de ambiente? ¿Cómo sigue esto? O sea, si se arranca así, sigue por cualquier lado. Bueno. Eso es lo que yo no entiendo, que no vean muchas personas, ¿no? Porque hoy yo en uno de los dibujos decía, bueno, a mí me gustaría ver a todos los comunicadores, periodistas, sobre todo a los varones, que vienen haciéndose como aliados con perspectiva de género, y vi a muy pocos salir a poner la cara. Entonces, cuando se está poniendo en juego el derecho a ser de un montón de personas, no lo ven como una afrenta, digo, colectiva. No da para salir a hablar y decir repudio esto, porque también el silencio que veo desde ciertos medios y ciertos lugares de comunicación, y que ni siquiera lo nombran a Larreta, es preocupante. Totalmente. Porque entonces, ¿qué hay detrás de eso? No, y a mí me han llegado a decir, bueno, pero hay que cumplir lo que dice la RAE. Pero si la Real Academia Española la paga España, es de España y siempre fue impuesto el español en nuestro país. Bueno, pero esa es la mirada colonialista, ¿no? Claro, o sea, digo, se agarran de ahí. Claro, pero después te dicen delivery, brunch, tal cual. O sea, bueno, pongámonos tenés que de acuerdo. decir latte y no podés pedirte un café con leche. Tal cual. A mí me encanta hablar lunfardo, lo tengo incorporado desde muy niña. ¿Qué hago? ¿No hablo más lunfardo porque la RAE no lo acepta? Sí. Digo, laburo no existe. ¿Qué injerencia tiene acá en Argentina? No, es que por supuesto, ninguna. Son todos tipos atornillados, que son misóginos aparte, y que de perspectiva de género y clase, olvídate, no tienen nada. Entonces, mirá si no va a ser importante el lenguaje y el modo de decir, y desde dónde te parás para decir. El lenguaje, si reproduce violencia simbólica, es violencia. Por supuesto. No, es que... ¿No? Digo, yo estoy indignada, no sé si se nota. No, se nota, nos queda claro, y me parece... a mí me llama la atención cómo ellos tienen que salir en contra de algo que no iba en contra de ellos. Digo, cada uno estaba diciendo, bueno, nosotros hablamos con la E, digo, me ha pasado 1000 veces, yo quiero hablar con lenguaje inclusivo, bueno, o por ahí generacionalmente, bueno, a mí no me sale, pero vos hablá, pero bueno. Claro. Digo, la sociedad lo estaba llevando, ¿por qué tiene que meterse el Estado en regular eso? Bueno, yo creo que son demostraciones de poder, ¿no? Y para sostener privilegios. No les molesta la E, les molesta la equidad. Ro, vos que sos... La E de equidad, mira, justo. Claro. Tal cual. Siendo madre de pibis más adolescentes, digo, jóvenes, ellos cómo... ¿Les repercuten algo cuando ven este tipo de noticias? Digo, porque también eso es lo que discutíamos al comienzo del programa con Delphi, o charlábamos, es les pibes van a seguir hablando igual, como quieran ellos, ¿viste? Entonces, como... Y las docentes también, porque si hay algo que aprendimos es que esto es una resistencia, ¿no? Y el lenguaje se va a transformar en resistencia. Van a lograr el efecto contrario. Sí, y además hay algo en contra de la educación pública, porque además ellos regulan sobre la educación pública. Claro, la escuela privada, religiosa, no sé qué, ya los padres que no querían todo eso ya mandan a colegios segregados por género. Totalmente. Digamos, que para mí es lo más anti-diversidad, tener un colegio segregado por género. Digo. Totalmente, pero aparte todos estos discursos que están a favor de derechos, porque en definitiva los derechos son para quienes necesitan, ¿no? Esos derechos, no es obligatorio. Es lo mismo que pasaba con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, se comprueba que no salimos todas a abortar, que los pibes siguen haciendo, que quien quiere es mamá o cualquier palabra que signifique cuidar de un niñe, ¿sí? Sí. Y no se dio esta cosa de que de golpe nos quedamos sin misoprostol porque abortamos masivamente. ¿Por qué? Porque es un derecho, no es una obligación. Solamente lo utiliza quien necesita por la razón que sea. El lenguaje inclusivo, no binario, no sexista, simplemente es un modo de visibilizar realidades. No va en contra de nadie, va a favor de que cada vez se visibilicen más realidades y más derechos. Pero eso es lo que les molesta. Me parece que son como muy básicos y que encontraron una beta de un montón de gente
forma parte de estos mismos círculos que escribís vos, que tienen que ver con ciertas escolaridades y círculos sociales, que creen que todo es incuestionable. ¿Por qué? Porque se lo está poniendo como desde lo natural o desde un lugar de religión, de dogma religioso. Total. Que es incuestionable. Y entonces, digo, las creencias personales son incuestionables. Ahora, si tus creencias van a violentar a otra persona, y empezá a cuestionarte en qué estás creyendo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿para qué? Si así están cómodos. O sea, no necesitan que cambie algo. Cuando vos sos parte de la hegemonía y a vos bueno, el otro día con lo del hijo de Valeria Massa, ¿sí? Yo no estoy a favor de ninguna forma de violencia, eso que quede claro. Pero el titular era discriminación al revés. Sí. No hay discriminación al revés. Hay discriminación. No existe la discriminación al revés. Claro. Sí. ¿Sí? Entonces, si a vos ya te están instalando desde ese lugar esa noticia de que a un pibe blanco que pertenece a cierta clase social, económica, cultural, le pegaron porque la están discriminando por blanco y rico, no, pasa por otro lado ese acto de violencia, pero no es por discriminación, si sos la hegemonía. Bueno, es lo mismo esto. Total. Sí, la verdad que a mí me entristeció ver que nuevamente nos tengamos que poner a debatir esto, ¿no? Me parecía que la Argentina estaba avanzando en un sendero de comodidad. Sí, teníamos periodistas o comunicadores que no les gustaba nada el lenguaje inclusivo, pero no había una reacción política alrededor de esto, ¿no? Y teniendo el documento no binario, teniendo las leyes de identidades de género, habiendo actualizado el lenguaje en muchos lugares para que sean inclusivos, también en empresas, todo. Digo, ¿cómo puede ser que retrocedamos tanto en la discusión? Y me parece que esto es la puntita del iceberg de todo lo que nos quieren hacer retroceder para conservar, como bien vos decís, Ro, su lugar de hegemonía, de construcción del sentido común. Absolutamente. Ese es el cómo construyen el sentido común. Claro, es que el sentido común también todos son construcciones. Entonces, si ese sentido común es racista, es clasista, es capacitista, es misógino, es LGBT odiante, y más vale que van a estar todas esas violencias a flor de piel. Uh-huh. Porque es la estructura mental de cada una de las personas que sienten eso como sentido común, como la norma. Y eso habilita a violencias físicas, a violencias económicas, institucionales. Es re peligroso lo que está pasando, y que no lo vean o que se hagan los giles y que no salgan a hablar en ciertos sectores de los que siempre son reaccionarios y progres, a mí me preocupa un montón, porque hay un silencio que es abrumador y que están avasallando un montón de pibes. O sea, esos pibes que son no binarios, ¿qué hacen? O sea, ahora, en las escuelas. Se van de la ciudad de Buenos Aires, vayan a provincia, chiques. Sí. Vayan al conurbano, que tenemos ministra de género que te habla con que el Ministerio de Salud te habla con y es inclusivo. Claro, vamos a poblar el conurbano y ya. No, mentira, vamos a seguir peleando en la ciudad de Buenos Aires. Sí, en todos lados, hay que seguir dando lucha. Y digo, el costo personal no importa, ¿no? Esto obvio, es para los y las miles que vienen. Claro. Sí, Ro, te tenemos que dejar porque se nos acaba el programa. Muchísimas gracias por estar en comunicación con nosotros. Te mandamos un abrazo muy grande y esperamos verte personalmente pronto. Abrazo enorme para ustedes y bueno, vamos a seguir. Un beso. Obvio. Pasaba por acá Ro Ferrer hablando de la polémica que nos dejaba el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al intentarnos prohibir hablar con la E.